Welcome my friend, my name is Albert. This video is about statistics. Remember studying English every day with your father, your son, your friend, everybody can help you. Bienvenidos amigos, mi nombre es Alberto, este video es sobre estadística. Recuerda estudiar inglés cada día con su padre, su hijo, sus amigos, con toda persona que le puede ayudar. Acá voy a explicar un poco el tema de confiabilidad. Bueno, supongamos pues que se tiene una estructura de cúbica, entonces en el cual se quiere remover. En este caso han sacado sus distancias, le han sacado aproximadamente es 10 y se han tomado 20 datos. Entonces la idea es determinar cuál es el lado del cubo. Entonces con esas 20 medidas, esas 20 medidas corresponde pues a cada persona, a una persona que se le mandó a que mida la estructura y sacó 9.63, se le envió a una segunda persona y sacó 10.75, una tercera 11.98 y así sucesivamente hasta la 20ª persona sacó 8.97. Entonces el punto es saber trabajar la información con esos errores que se dan. Entonces no es encontrar a uno que tenga que es el que ha hecho bien el trabajo, no, ese no es el enfoque. El enfoque es encontrar justamente cómo trabajar con esta información. Entonces agarramos y hacemos lo siguiente. Entonces va a haber personas que cuando manejen sus proyectos van a agarrar y va a decir a ver, ¿cuál es el mínimo? 8.31. ¿Cuál es el máximo? 12.27. Entonces va a tomar un método rectangular. Eso quiere decir que él está considerando que cada evento tiene la misma probabilidad. Entonces, para manejarlo de una manera muy práctica y sencilla, agarra el mínimo y el máximo y lo divide entre dos y para eso representaría su lado. Otra persona podría tomar otro criterio diciendo, en este caso la moda viene a ser 9.63, que son 3. Entonces ellos tienen 3, se repite 3 veces, una frecuencia de 3. En cambio el mínimo se repite una vez y el máximo también se repite una sola vez, los extremos una vez, y las partes intermedias entre el más probable y el máximo justamente hay una frecuencia de 2, 1,5, 1. Entonces para este caso lo que va a hacer es tomar como el valor más probable. En este caso sería 9.63 por la moda. En cambio otra persona lo que va a hacer es sacar la media y la división estándar de estos datos y va a tomar como valor probable de esa longitud justamente al promedio de dicho valor. Entonces eso es de las diferentes formas como puede estar calculando, ¿no? Ahora eso de ahí lo vamos a ver justamente en una hoja de cálculo. A ver, vamos a ver esta que no. A ver, entonces acá entramos a la @RIS, entramos a la distribución. Mira, un cálculo tan sencillo, lo que dice longitud 10, otro pone 10. Entonces el volumen es lado por lado por lado, o sea, un lado del cubo sería 1000. Entonces uno buscaría, dice, si alguien nos pregunta qué confiabilidad o qué certeza tiene ese cálculo de 1000 metros cúbicos en base a los 20 datos que uno ha recibido de la medida, habría que, esto le permite responder ese tipo de preguntas, ¿no? Y tener una visión más clara de las probabilidades. Entonces yo por esta oportunidad lo que voy a hacer es buscarte cómo
ingresar estos datos. A ver, esto ya venía modelamiento, puedo poner 10, 10 y 10. Entonces hagamos acá, definimos, a ver, cerrar, perdón, de nuevo voy a poner en este caso la distribución normal. En este caso vamos a poner a ver, acá yo tenía unos datos, ya voy a copiarme de esto de acá. Esta es la data que este es el dato que nos va a permitir cómo llenar definimos un rectangular, todo tiene la misma probabilidad. Agarramos el mínimo, en este caso sería 831 de la experiencia, y acá tenemos 12.27. ok, listo, y ponemos OK. Para este segundo voy a considerar de que la función sea justamente una triangular. Entonces acá el mínimo otra vez ponemos 8.31, el máximo es 12.27, y en este caso el más probable era de acuerdo a la moda. Entonces vamos a agarrar, y acá está la moda, nos decía que era 963. Entonces, y acá es donde que ponemos acá 9.63, ponemos acá, y acá vamos a definirlo como una distribución normal. En este caso la media nos sale promedio 10 y la desviación está en 1.1675. ponemos OK, listo. A ver, esto era esto por esto acá, por esto acá, va a salir 1000. Como esta va a ser la variable de salida que vamos a analizar, ponemos acá en este tercer icono que es salida, Speak English. Recuerden que deben tener presente el inglés para que se les haga claro las cosas. OK, y una vez que esté definido eso, ponemos acá cuántas iteraciones acá. Algunos recomiendan 5000 a 10.000. Vamos a poner, yo voy a trabajar con 1000 y pongo simular. Entonces listo, ahí terminó la simulación. Ahora ahora acá que nos dice, a ver, que tiene como mínimo a 471.42. entonces el valor mínimo 471.42 que sale de esto. El valor máximo dice, estamos hablando del volumen, 1694.85. entonces ahora nos dice cuál es la ya, a ver, qué más. Ya, antes de hablar de responder la certeza, la confiabilidad, tengo que hablarlos sobre un poco de estadística, probabilidad, para poder entendernos eso de ahí. A ver, acá le presento a la mascota, al astuto Michael. Muy inteligente este perrito, ya. Este es el astuto que siempre nos acompaña. Entonces, él dentro él tiene un dado, ¿no? Pero no es un dado como esto de acá, ¿no? Que va del 1 al 6, sino tiene un dado de este tipo de acá,
donde él se pone a jugar. Entonces, y su número empieza a partir del 4. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Justamente los 6 números, uno en cada cara. Entonces, si nos hacemos una pregunta, ¿cuál es la certeza de que salga el número 2? En este dado, pues no habría ningún evento de que salga el número 2, o el número 1 o el número 3, puesto que ninguno de las caras tiene ese número. En consecuencia, la certeza que tendríamos ante ese evento sería pues 0, ¿no? En cambio, si nos preguntaban, alguien diría cuál es la certeza, en este caso ya por rango, cuál es la certeza de que salga mayor a 1. Entonces tendríamos una certeza del 100%, puesto que todos los números son mayores que 1, ¿no? Que empezando de 4 a 9. Entonces, y es así como deberíamos estar entendiendo. Entonces voy a poner ahorita las preguntas. A ver, vamos a poner por acá. Entonces, ¿cuál es la certeza de que salga el número 1? Entonces, la certeza que salga el número 1 en este caso es 0 evento, sería 0. Entonces, ¿cuál es la certeza de que salga el número el número 2? También sería 0, puesto que ese dado empieza a partir del número 4. Pero si ahorita lo vamos a empezar a hablar de que justamente cuál es la certeza de que salga ya mayor que 2, pero voy a poner otro color. Entonces, la certeza en este caso sería 100% seguro. 100%. Certeza del 100%. ¿Y por qué? Porque los números empiezan a partir de 4. Entonces, y es de esta manera es que justamente cuál es la certeza o la probabilidad de que salga mayor que 7. Entonces, si es mayor que 7, entonces los valores posibles que salga 8 y 9. A ver, vamos a mayor que 6, más fácil. 7, 9 y 8. Entonces prácticamente tiene 3 lados de la cara, entonces su probabilidad sería, en este caso sería del 50%. Entonces acá estamos hablando por intervalo ya, ¿no? O también cuál es la certeza de que justamente salga par, ¿no? Ya no es por desigualdad, sino que salga par, un número par, y ese también sería de 50%. Entonces es justamente como estaríamos usando estos términos: certeza, probabilidad, confiabilidad. Entonces vamos a borrar esto acá, y lo que se va a mirar en este caso son justamente en términos de desigualdades, ¿no? Ya, y eso, si entendemos eso, vamos a poder responder justamente las preguntas referido a esto acá. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que salga a lo más 1000 metros
1000 metros cúbicos, como uno hizo una prevez su cálculo, ¿no? Cuando uno hizo un cálculo sencillo y rápido, de que no, es 1000 metros cúbicos. Entonces, al ser 1000 metros cúbicos, entonces queremos determinar cuál es su probabilidad. Entonces, con esto nos valemos, pues. Entonces, para poder hacer eso, a veces le va a aparecer acá en 2.5 acá y 2.5 acá. Entonces simplemente le van a correr, y si quieren el número que quieren calcular, le pones en este caso 1000. En este caso acá sale 44.9, 9%. Entonces, y cuando alguien nos dice cuál es la certeza a los 25%, entonces acá abajo nos va a aparecer a los 25%, 1374, 1374.85, 1374.81. A ver, 1374.81, 1374.81. Ya. Y la confiabilidad de los 25%. Entonces, la confiabilidad siempre es en un rango. Entonces, si nosotros ponemos aquí, acá, a ver, acá dice 27.5, acá tendría que ser 1450.75, 1450.75. Y por otra parte de acá, al 2.5, 704.35. Entonces, ¿cuál es el valor? En este caso nos dice que si queremos una confiabilidad del 95%, tendríamos que apostar sobre estos números, del 704 a 1451. Entonces, en ese rango su confiabilidad es lo del 95%. Esto de acá, ¿cómo se entiende? Esto de acá deberíamos entender como que como si fuese una ruleta rusa, en el cual la cola de inicio de esta simulación tiene 2.5%, que va desde el 200 desde el 471.42, que es el mínimo, hasta el 704. Ese va y esto representaría franjita, y esta última que va de 1451 hasta 1694.85, que es el máximo, que representaría esta otra. Entonces, si alguien agarra y así era la ruleta rusa empezaría a estar girando, ¿no? Entonces uno tendría que ver justamente cuáles son los números que podrías apostar para que tenga mayor probabilidad. Entonces, esto es lo que nos está diciendo, pues, que si tú eliges un número entre 704 y 1451, vas a tener el 95% de acierto. En cambio, si tú eliges entre 471.1, que es el mínimo, hasta el 704, vas a tener 2.5% de acierto. Y la parte extrema también tiene ese mismo criterio. Entonces, ahora tenga presente que este es un concepto probabilístico. Esto no es que es determinístico, no es como 10 por 10 por 10, 1000. No, acá se trata de un concepto se maneja probabilidades. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si tú vuelves a correr la simulación, entonces no va a salir los mismos valores, va a cambiar. Ligeramente cambia, pero se mantiene el orden del número. Por ejemplo, en este caso ahora el mínimo es 460.32 y el máximo es 1793.99.
¿no? Y bueno, eso sería, hasta ahorita hemos establecido todo como que hemos corrido una función rectangular, una función triangular. Hemos agarrado justamente, a ver dónde está, a ver las recientes usadas. Hemos agarrado el uniforme, el triangular y el normal, ¿no? Y en base hemos hecho esas combinaciones. Entonces, pero si alguien quisiera entender un poquito más de estos temas y entender cuál es la forma manual, cómo esto se hace, bueno, yo lo he buscado de hacer, ¿no? He agarrado acá están los 20 números. Entonces lo que he hecho, entonces como son al azar, entonces no hay una variación, ¿no? Es decir, entre punto y punto, y jamás lo va a haber, pero tenemos que de alguna manera discretizar con algún criterio y que todo esté uniforme y aplicar las funciones de probabilidad para cada uno de ellos. Entonces, el primer caso, lo que he buscado de hacer es justamente cuál es la variancia entre el mínimo y el máximo. Entonces acá en este caso saqué 3,96. Y luego de eso le dividí pues justamente entre los 20 eventos, lo llegué a dividir. Y justamente esa discrepancia me sale 0,21. Empecé de 8,31, me sale de 0,21 a 0,21 hasta llegar al tener el valor máximo. Entonces, si yo considero que cada uno de estos valores tiene la misma probabilidad, entonces ese es el criterio uniforme, que justamente es el rectangular. Todo tiene la misma probabilidad. Entonces, ahora, y entonces como son 20 medidas, si sumamos serían justamente se tendría que sumar 20. Ahora, si le miro como probabilidad y esta dirección de probabilidad, entonces agarro cada número, le divido entre 20 y tendría 0,05. Entonces, de manera similar hago para el método triangular, con la condición de que existen pues entre el mínimo y el máximo existe un valor que se llama 9,63 y que se repite 3 veces, que es la moda de 3. Entonces hago también esa repartición y calculo su frecuencia estandarizada. Lo mismo hago para la campana de Gauss. Entonces tendríamos prácticamente la gráfica saldría de esta manera, ¿no? Cómo es el comportamiento. Entonces, en el concepto de lado por lado, entonces acá tenemos justamente los valores de los lados, sería este por este otro, prácticamente serían 8 por 30 por 831 por 831, 852 por 852, tendríamos de esta manera, después 873 por 873 y así sucesivamente hasta llegar hasta el final. Pero hasta ahí no involucra todavía su probabilidad. Entonces tenemos otra tabla de probabilidad, que es este de acá, que corresponde a la primera. Estamos multiplicando solamente la uniforme con la triangular en probabilidades. Acá está 0, acá está de la rectangular, que es 0,05, y acá está pues justamente de la triangular. Teniendo esto acá, se le ordena en una fila columna. En este caso la fila sería la del área, ¿no? Y se vuelve a multiplicar ahora el área por el lado, ¿no? Para así poder determinar pues justamente el volumen. Ahora, así como hacemos para el valor geométrico, también tenemos que hacer para la probabilidad. Este es el área de la probabilidad por la probabilidad de ese lado, pero en este caso es del lado uniforme de la campana de Gauss. Multiplicando obtenemos esto de acá. Ordenando justamente volumen y probabilidad es lo que llegamos a obtener justamente estos valores. Y aquí es donde que justamente uno va a agarrar y recién va a empezar a entender que justamente a 2.5% corresponde pues 726. A ver, y
A ver, vamos a ver, era 1000 metros cúbicos para el caso que estábamos mirando. Y acá aproximadamente un 41.5%. Ya está 49.9, está en ese orden. Entonces siempre cambia eso, ¿no? Más o menos 2-3%, pero se justifica ahora cómo se entiende el trabajo de estadístico de la probabilidad. A ver, ¿qué más? Bueno, creo que eso sería todo y espero haber sido claro, y cualquier consulta para poder conversar de estos temas, ya ahí escriben y ahí miramos a ver cómo nos podemos comunicar y apoyarnos. See you, bye.